A pocos días de terminar 2025, se han registrado 24 procesos de negociación colectiva en la gran y mediana minería, involucrando a cerca de 6.000 trabajadores, tanto del cobre como del litio. Este cierre marca el punto más bajo del ciclo de 36 meses, un periodo de baja intensidad negociadora que contrasta con lo que se proyecta para el próximo año, donde ya se ven unas 36 negociaciones colectivas programadas, cifra que podría elevarse a 40 procesos, anticipando un año decisivo para la relación laboral en el sector minero. Vamos a conocer más al respecto. Para eso estamos ya aquí en el estudio con la encargada del área política y regulatoria de Plus Mining, Fiorella Ulloa. Fiorella, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa. El gusto es mío, muchas gracias. Bienvenida. América, dale. Voy a partir yo. Sí, por favor. Estamos viendo precios históricos del cobre, Sí. precios que no habíamos visto en años. ¿Se ha observado un cambio en las expectativas o en el tono de las conversaciones sindicales de este año en este contexto? Sí, mira, yo te diría que el impacto que tiene el aumento de los precios del cobre en los sindicatos tiene más que ver con un incentivo para las negociaciones más que con un riesgo de paralizaciones per se. Uh-huh. Nadie quiere Eh, paralizar en el fondo. Nadie quiere paralizar, pero sí lo usan como una herramienta de presión, digamos, para exigir mayores beneficios en las negociaciones. Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido, ¿se queda alguna enseñanza o algún factor común en lo que fue este año, este 2025, proyectando, digamos, lo que podría ser el 2026? Alguna enseñanza. Mira, O más que enseñanza, algún concepto, digamos, por ejemplo, altos precios del cobre. Sí. O el tema de no quedarnos solamente con el bono término, no quedarnos, que se entienda mi frase, pero no quedarse con el bono término conflicto como gran Sí. elemento negociador, sino otros elementos que han estado en esas negociaciones. a otros temas, dicen ustedes. Bueno, Claro. primero que nada es importante entender que lo que tienden a hacer las compañías es a negociar de manera anticipada. Uh-huh. Y casi todo, y tenemos esto una tendencia de hace varios años, en los últimos 4 años, yo te diría que el 80% de las negociaciones suelen desarrollarse de manera anticipada, de manera de que haya mucho más espacio de negociación con los sindicatos y así se puedan evitar posibles paralizaciones, que es otra tendencia que vemos a la baja. O sea, este año tuvimos cero paralizaciones. Cero, Ninguna. El año pasado me parece que hubieron 3. Y el año donde hubieron mayores negociaciones fue en el 2000, me parece 21, pero esto ya tenía que ver con la pandemia, Claro. con los niveles de inflación, etcétera. Entonces, respecto a los temas que me habías comentado que se abordan a la hora de las negociaciones con los sindicatos, hay 3 temas que yo te diría que han estado muy, muy, muy en controversia. El primero te diría que es el tema de la automatización. Ya. La minería cada vez avanza hacia un nivel de automatización más Sí, alto. Claro. Para darte un ejemplo, BHP el año pasado actualizó toda su flota de camiones, ahora son autónomos Perfecto. y automáticos. O sea, operados, por ejemplo, desde Santiago. Exactamente. Sí, para ponerlo a ese punto. Lo que además Si fuera actualiza... así. No lo sé, pero para ponerse una idea. No, es así. Lo que Es además así, claro. actualiza los sindicatos, porque ahora los sindicatos, por ejemplo, están desde Santiago. Claro. Ya. Porque operan desde Santiago, No es de digamos. la mina, claro. Tenemos también el tema de la subcontratación, que es Ujú. un tema que también han comenzado a levantar los sindicatos, digamos. Y el tema de la seguridad, que es algo que entró ahora más en boga con el lamentable accidente que tuvimos en el Teniente. Teniente, claro. Exactamente, sí. Vamos por parte. Interesante eso. En términos de automatización, estamos conversando con Fiorella Ulloa, encargada del área política y regulatoria de Plus Mining. Sí. ¿Cuáles son las dudas que salen que nacen, digamos, desde los sindicatos? Porque Sí. con esta revolución industrial 4.0, como se denominó en su minuto, se decía, Sí. nos van a quitar la pega las máquinas. Y ese es el concepto que se maneja generalmente. O sea, ellos dicen en realidad qué va a pasar con nosotros en los próximos años si cada vez, por ejemplo, van a haber menos trabajadores manejando a los camiones de la minería, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando todo se maneje o se simplifique para hacerlo más eficaz y ya no necesite 10 trabajadores, sino que necesite 5, por ejemplo, manejando el computador y no estando ya, digamos, en la faena? ¿Y qué respuesta está dando las empresas en estas situaciones? La verdad es que ahí es complejo porque por otra parte tú tienes el punto de vista de las empresas que es, bueno, nosotros si automatizamos más la operación minera lo que hace es reducir accidentes, Claro, reducir fatalidades, sí. porque si hay menos Al final es gente... un beneficio para esos trabajadores. Los trabajadores lo ven de otra manera. Claro, entonces ese es el argumento que digamos que dan las compañías. Que es un argumento que es así, que es Claro. lógico. Exactamente, entonces ahí tú tienes una dualidad, 2 puntos de vista que en realidad
Y bueno, esto no es un tema que solamente afecta a la industria minera, sino que también va a transversar a todos los sectores productivos, digamos. En todo caso, sí. Sí, efectivamente se ve que hay una preocupación ahí y también me imagino que la respuesta de la empresa, o más bien del sector en general de la minería, es cómo podemos hacer una reconversión de estos mineros, ¿o no? En el fondo, de quien está operando, tal vez más capacitación. Exactamente, y además es también tiene que ver con un tema comunicacional, con una estrategia comunicacional, porque las mineras tienen que mostrar y hacerles entender a los trabajadores que en realidad es por su bien que sea más eficaz el trabajo, que sea más seguro, que haya menores accidentes. Claro. Sí. Pero eso finalmente va a estar en la mesa, digamos, y te quería preguntar, Fiorella, Sí. Automatización por un lado, el tema seguridad y el tema de la subcontratación. Sí. Eso no es nuevo, siempre ha estado muy presente en la industria minera, pero se va intensificando con este tipo de elementos, ¿no? Efectivamente, bueno, y la minería es el sector productivo en Chile que tiene mayor nivel de subcontratación, o sea, un 55% de los trabajadores mineros están subcontratados. Imagínate. Y ahí la idea detrás de eso es nuevamente que quieren hacerlo más efectivo y disminuir los costos. Y estamos viendo que esa situación, o sea, viendo que ha sido una discusión constante, esta diferencia que se hace entre los que están contratados y los subcontratados, puede que estas brechas se vayan disminuyendo a medida que estamos viendo también un sector que está creciendo más, que está teniendo más pujante, por así decirlo. Es difícil saberlo porque bueno, por una parte tienes la visión de los sindicatos que están, digamos, pujando porque los trabajadores subcontratados ganen o tengan la misma cantidad de beneficios que los trabajadores directos, pero eso también tiene un factor político relevante. Y no es algo que veamos, digamos, en el mediano plazo, por lo mismo. Estamos conversando con Fiorella Ulloa, encargada del área política y regulatoria de Plus Mining. Tú lo decías, Fiorella, en el balance el año pasado se dieron distintas negociaciones colectivas sin ninguna paralización, algunas que llegaron, digamos, al minuto de buenos oficios, mediación de la elección del trabajo. Sí, eso es muy interesante porque esa es otra de las tendencias que hemos visto, digamos, en los últimos años. Y es que a modo de presionar más a las compañías para, digamos, aumentar lo máximo posible la cantidad de beneficios, lo que hacen es que durante el proceso de negociación lo que hacen es llevar hasta las últimas consecuencias la negociación, que eso es llevarlo a la mediación con la dirección del trabajo. Claro. Que dicho sea de paso, la dirección del trabajo es un puesto que también es político. Entonces lo que hacen es llevar hasta la mediación con la dirección del trabajo y extender, digamos, la atención lo más posible con las compañías, de manera de, digamos, incrementar lo más posible los beneficios que tienen con la compañía, los sindicatos, digamos. Esa es otra tendencia relevante que hemos visto en los últimos años. ¿Y que podría mantenerse el próximo? Sí, digamos, o sea, el próximo año se ve un año que va a ser un poco más conflictivo. Se vienen cerca de 36, 40 negociaciones aproximadamente. Digo aproximadamente porque siempre hay negociaciones que se anticipan para el año siguiente y otras negociaciones atrasadas del año anterior. Entonces, digo, es un aproximado. Y bueno, eso es lo que vemos nosotros que va a ocurrir. También por temas políticos. Eso también eso es importante mencionar. El contexto con el político en el que se va a estar desarrollando el país el próximo año. Los sindicatos mineros tienden a estar muy politizados y al estar muy politizados tienden a estar inclinados más hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando viene un gobierno que probablemente sea de derecha, tienden a tener una postura más conflictiva con las compañías. Perfecto. Fiorella, y esto a nivel regional, este contexto, digamos, de cómo vamos proyectando lo que van a ser las negociaciones colectivas y el mundo sindical, también cuando vemos Perú, Argentina, ¿está más o menos en la misma línea o esto es una isla, digamos, Chile? Sí, mira, lo que pasa es que al igual que en Chile es muy difícil conseguir información oficial y directa, digamos, de los organismos encargados de ver todo el tema de las negociaciones, de los sindicatos. Eso pasa en Perú y eso pasa en Argentina, por lo tanto, no tenemos acceso a cuáles son los datos duros, digamos, respecto a la cantidad de huelgas que hay en el sector minero en Perú y Argentina, pero sí te puedo decir que son más huelgas de las que hay en Chile, son más conflictivos. Porque en Perú además tú tienes otros factores que también inciden en todo este tema sindical, que son las paralizaciones con las comunidades. Sí. Todo este tema se entremezcla y hace que todo el tema de las negociaciones sea más complejo. Sí, uno recuerda
recientemente, bueno, hasta hace un tiempo, de varias veces que las comunidades se toman camino, que se paraliza una operación completa porque la Sí. comunidad detiene la operación desde el... Sí. No deja entrar a los trabajadores. Sí, o sea, tú en Perú tienes el caso de las bambas, donde las Sí. paralizaciones duran meses. Claro. Duran meses. Y en Perú, y más que en Argentina, donde tienes un contexto político que es tan inestable, Claro. todo este tipo de situaciones también se politizan. Entonces hace que todo sea mucho más tenso, más complejo. ¿Y en Argentina pasa algo similar, considerando que, bueno, es más estable en términos de que los presidentes terminan sus periodos, pero con todo el auge Sí. minero que se viene... Pero una historia, digamos, de Sí, la totalmente. fuerza sindical y de los sindicatos y la Sí, política y la recordemos política de que los sí, sindicatos. sí. O sea, en Argentina los sindicatos tienen una fuerza pero increíble. Sí, yo te diría que pasa algo parecido, pero a menor escala de lo que pasa en Perú, porque de alguna forma la política en Argentina está un poquito más estable de lo que está en Con toda la política del Perú. RIGI y todo eso. Todas esas cuestiones, Ah, exactamente. Perfecto. Y además, claro, en las provincias del norte en Argentina en este minuto están más pro minería. Ah, claro. Entonces, trabajo. inversión, trabajo, todo ese tema. Entonces, claro, eso hace que sea menos tenso, digamos, la negociación con los sindicatos. Fiorella, conversamos con Fiorella Ulloa, encargada del área política y regulatoria de Plus Mining. Volviendo al tema chileno, Sí. hablábamos de la posición que podrían tener los sindicatos, digamos, mirando el 2026 con esto, cerca de 40 procesos colectivos que se podrían dar. Sí. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la postura de la industria? En términos de, lo decía América, el precio del cobre, la situación Sí. geopolítica, las proyecciones de demanda de minerales como el cobre, el litio, Sí. entre otros. Sí, ahí la postura de la industria tiene que ser parecida a lo que sucede con otros ciclos donde hay muchas negociaciones laborales. Y la postura es, nuevamente, evitar los conflictos. Ujú. Y evitar los conflictos significa empezar a negociar de manera anticipada. De manera que se pueda extender todo el espacio Claro. de negociación lo más posible No esperar a que se termine el contrato colectivo. y digamos, ni llegar el a la plazo del mediación, contrato. exactamente, ni Sí. llegar a la mediación. Claro, porque ahí es drástico. Exactamente, entonces así de esa manera ellos pueden evitar cualquier tipo de paralización. Y bueno, el próximo año también les quería comentar que vienen negociaciones bastante complejas, Ujú. interesantes, porque tenemos... ¿Cómo cuáles? Tenemos 2 negociaciones con el teniente y Que estamos en un contexto complejo con el teniente luego del Exactamente. accidente, claro. por eso mismo van a ser negociaciones que quizás van a ser más tensas en el sentido de que los sindicatos van a exigir Porque van a tener un antecedente trágico, lo que fue. exactamente la mejores muerte de los hijos. estándares de Claro. seguridad, por ejemplo, acompañado probablemente de mayores beneficios. También tenemos 2 sindicatos de Escondida, de supervisores. Tenemos- Recordemos que Escondida tiene una historia muy importante en términos de paralización. Efectivamente, digamos, en BHP están los sindicatos que han sido más conflictivos, o sea, que Ujú. se han ido a paro por muchos días, históricamente más de un mes. Sí, 44 días creo que fue el 2016. Sí, creo que fue, El creo, impacto en la economía fue, pero. Bajó un brutal. punto el PIB. Un punto el no, PIB. es brutal. Brutal. Y además de eso, son los sindicatos que han tenido los bonos de conflicto más altos en la Mal. historia de la minería en Chile. Mm. Y que muchas veces marcan Como el estándar. el estándar para Mm. el resto de la industria. de los Efectivamente, entonces eso también es complejo y además porque BHP recientemente lo que hicieron los sindicatos es generar una federación de sindicatos, Ujú. una federación que va a representar, o sea, ya habían otras federaciones de la minería, Sí. pero no habían federaciones que incluyeran a los mismos sindicatos de la misma empresa. sindicatos. Ya. Claro. Entonces eso de alguna manera fortalece el poder de negociación que tienen los sindicatos ahora con la federación en BHP. ¿Sabemos más o menos o un aproximado de cuántas personas representa esta federación? Mira, no tengo en este minuto el dato duro, Ujú. pero son sindicatos de supervisores y trabajadores de Spence y de Escondida. O sea, Ya. estamos hablando de 4 Hay sindicatos sindicatos. que tienen 1000 personas incluso. Exactamente, Mm. o sea, es una buena cantidad de trabajadores que están Mm. involucrados, sí. Y luego por, digamos, sindicatos que históricamente han tenido varios beneficios y que tienden a generar negociaciones más tensas, tenemos también los sindicatos de AMSA, de las operaciones de Mm. AMSA, que también se vienen este año.
generalmente uno no tiene tan en la retina a las negociaciones de AMSA como las de Escondida o las de Codelco. Sí, bueno, igual aparecen en los medios Sí. porque son negociaciones que tienden también a llegar como a las últimas instancias como de mediación. Y suelen ser más tensas, pero tampoco han tenido paralización en el último tiempo. Ah, claro. Bueno, es que BHP es como uno siempre recuerda Escondida y No, pero siguiendo es que ese eso te- emblemático. es que eso te queda en los libros de historia. Claro, y no es chiste, es verdad. Digamos las cosas como Sí. son. Lo del No, teniente sí, va a es estar verdad. muy interesante de observar después Muy del interesante. lamentable accidente que sufrieron en agosto, bueno, fines de julio. Y me imagino que también, como tú bien mencionas, va a estar muy fijado en temas de seguridad. Entonces, estaríamos viendo como una cierta repetición de los temas de este año, como automatización, seguridad. Sí. Esos van a ser como los temas que van a seguir siendo principales en... Sí, son temas Sí. que nosotros vemos que en el mediano y largo plazo van a seguir en discusión porque, Ujú. como les decía, no solamente afectan al sector productivo minero, sino que a otros sectores, digamos, productivos. Y Claro. también creemos que las tendencias que les comentaba de negociaciones anticipadas, digamos, sin paralización, llegar hasta la mediación, beneficios cada vez más altos, eso también es relevante. O sea, los Eso. sindicatos siempre van a rechazar cuando le hacen una propuesta de negociación que sea igual a la anterior. Siempre Claro. quieren beneficios un poquito más altos. Y otro punto que también es importante mencionar es que ahora y cada vez más los contratos tienen cláusulas de confidencialidad. Claro. Ah, Y con claro. esas cláusulas lo que ellos buscan es evitar, primero que nada, que hayan comparaciones Sí. entre sindicatos y además el escrutinio público que eso genera, digamos, porque El ruido. Sí. los beneficios son bastante, digamos, contundentes. Claro, entendiéndose también que es una industria que genera lo que genera, que también es bastante sacrificada en términos de turno y todo eso, aunque cada vez uno ve que con el avance de la tecnología ha ido disminuyendo, ya esos turnos 7x7 ya no son comunes, 4x3 sería la dinámica casi. Sí. Pero bueno, igual sigue siendo un trabajo que Sí, es, digamos, requiere harto esfuerzo. sí, parte de los totalmente. trabajadores. De todas maneras. Sacrificio, sí. Fiorella Ulloa, encargada del área política y regulatoria de Plus Mining. Ha sido un placer, Fiorella. Muchas gracias por acompañarnos y hablarnos y proyectar este contexto de lo que hace 2026. Muchas gracias a Vamos a ustedes por la seguirlo, invitación. vamos a seguir este tema. De todas maneras, No, bienvenidos cuando quieran. ya, pues, Me buenísima. invitan. Te pasaste, Anotada, feliz. anotada. Gracias. Muchas gracias a ustedes.